Muy buen día. El día de hoy, en ecuaciones diferenciales, vamos a ver las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, este es otro método de resolución que vamos a tener para poder resolver las ecuaciones diferenciales. Y requiero que para esta parte pongan pues mucha atención, ya que no es un método tan complicado, pero requiere demasiados pasos para poder resolver dicha ecuación. Entonces, vamos a partir de la misma situación. Vamos a tener eh, una ecuación diferencial del tipo un polinomio evaluado en xy, que va a estar multiplicando a la diferencial de x, y otro polinomio n, que va a estar evaluado en x y va a estar multiplicado por diferencial de y esta sumatoria de estas dos ecuaciones va a ser igual a 0. Entonces, al ser igualada a 0, nosotros vamos a realizar derivadas parciales. Entonces, para derivadas parciales vamos a ocupar la notación que es no es una letra D propiamente, es una letra griega. Entonces, vamos a hacer la diferencial parcial de la función f con respecto a x va a ser igual al polinomio m. Y por otro lado, la diferencial parcial de f con respecto a y va a ser igual a n. Cuando nosotros realicemos esas dos derivadas parciales, si estas dos derivadas parciales son igual a 0, quiere decir que es una ecuación diferencial exacta. Entonces, esa va a ser la primera condición que debe de cumplir para que sea un elemento exacto. Entonces, si se cumple esa parte, vamos a seguir el procedimiento por esta ocasión. Si no se cumple esta parte por esta ocasión, vamos a parar el ejercicio hasta ese momento. ¿Ok? Entonces, el primer paso, si es que cumple que sea una ecuación diferencial exacta, vamos a integrar a la variable o al polinomio m evaluado en x con respecto a x, que va a ser esta primera parte. Esto es por notación integral de la derivada parcial de f con respecto a x por diferencial de x va a ser igual a la integral del polinomio m por diferencial de x. Y al momento de que integremos, vamos a llegar a esta notación. Esta notación va a ser importante, de hecho las voy a hacer más grande. Esta notación de respuesta va a ser importante porque nos va a dar toda la respuesta o toda la ecuación que sería la respuesta de esta ecuación diferencial. Entonces nos quedaría f evaluada en x y va a ser igual a la integral de la variable o del polinomio m con respecto a x, que sería lo mismo f, que va a ser igual a un polinomio p, y le vamos a aumentar en este caso este tipo de constante, así tal cual está escrito, más la función h evaluado en y. Entonces esta ecuación como tal va a ser nuestra respuesta. Y ya que integremos con la función h evaluada en y, que la vamos a escribir tal cual, vamos a derivar respecto a y esa misma función. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener que va a ser la derivada parcial de f con respecto a y, que va a ser básicamente la derivada del polinomio p evaluado en xy más la función h evaluada en y,
¿qué vamos a obtener esta parte proporcional? La función derivada en y más, y así tal cual aparece, h' evaluada en y. ¿Por qué? Porque esta función se supone no la conozco. Vamos a igualar a este polinomio a nuestra segunda parte de nuestra ecuación, que va a ser n evaluada en x y y. Entonces nos quedaría de esta manera. La parte importante sería esta condición. De hecho, se las voy a hacer más grande para que podamos visualizar. Entonces, vamos a tener que la función derivada en y más h' de y va a ser igual al polinomio n evaluado en x y y. ¿Sale? De aquí vamos a despejar a y' o h' que diga, y vamos a hacer la resta de las otras dos partes. Vamos a simplificar lo más que se pueda estos dos polinomios, el n y el p, para tener h' de y. Ya que tenemos h' de y simplificado, aunque aquí se los pongo, se despeja a h' de y y se integra con respecto a y. Entonces aquí vamos a hacer la integral con respecto a y. Y entonces vamos a tener que es la integral del n menos el p por diferencial de y realizamos la sustitución. Ya que obtengamos este valor de h en y, nos vamos a regresar a la función que les había mencionado antes. Y en este caso vamos a sustituir, recuerden que era f es igual a p más una función h de y. H de y lo sustituimos ahorita por la integral, pero todo ese valor lo vamos a sustituir aquí y esa va a ser la resolución de esa ecuación diferencial que nosotros tenemos o tengamos en ese momento. Entonces, ahora les voy a poner un pequeño ejemplo para que vayan viendo cómo se resuelve este tipo de situaciones. Y entonces vamos a partir de una ecuación diferencial cualquiera para poder ejemplificar esta parte. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, 3x cuadrada menos y por diferencial de x más 3y cuadrada menos x por diferencial de y esto va a ser igual a 0. Entonces tengo ese tipo de función y quedamos que lo que está multiplicando por el dx va a ser mi función m evaluada en x y esta otra va a ser mi función n evaluada igual en x y y. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este está con dy y este está con dx. Entonces, lo ponemos de manera más formal para que. Entonces, el m evaluado en x y y va a ser igual a 3x al cuadrado menos y por otro lado, el n evaluado en x y y va a ser igual al 3y al cuadrado menos x. Entonces, siguiendo siguiendo la parte que les mencionaba de las de los pasos, dice que voy a realizar la derivada parcial de esta situación. ¿Dónde está la letra? No viene como tal. Sí, no viene como tal la letra.
Entonces vamos a, más bien no viene de la misma manera, pero bueno, vamos a hacer derivada parcial de f, así lo marca, con respecto a x va a ser igual al polinomio de vamos a hacer todos los pasos. A la derivada, nada más pongo esta parte, de 3x al cuadrado menos y, esto con respecto a el valor del x. Entonces voy a hacer esta primera derivada parcial. Debo de tener mucho cuidado porque se llega a tener una confusión. Al ser la derivada con respecto a x, todo lo que no sea x va a ser un número cualquiera, por así decirlo. Entonces la derivada de la primera parte, que es 3x cuadrada, me va a quedar 6x. Recuerden que se baja el exponente, se multiplica por el coeficiente de 3, 3 por 2 son 6, y al exponente se le resta 1. Y por eso queda 6x. Luego y, como no es x, va a ser un número cualquiera. La derivada de un número cualquiera es 0. Y tengo mi primer derivada parcial. Luego voy a hacer la otra parte que dice que la diferencial de esa función con respecto a y. Y viéndolo de manera o haciéndolo de manera formal, la derivada parcial, y aquí voy a poner la función de 3 veces y al cuadrado uh 3 veces y al cuadrado menos x, esto con respecto a la derivada parcial con respecto a y. Entonces voy a hacer el mismo procedimiento. Va a ser la derivada de de y, que en este caso me va a quedar 6y más 0 por la misma parte. Va a bajarse el exponente del y cuadrada, se multiplica por el 3 y va a quedar 6y, se resta un exponente al y cuadrada y me queda y. Y lo que no sea y va a ser un número cualquiera y va a quedar esta situación, 6y más 0. Entonces, al tenerla de esta manera, de manera formal, yo puedo decir que la derivada, de f con respecto a x, esta va a ser, debe de aparecer, sí se aparece, es diferente a la derivada de f con respecto a y. Por lo tanto, lo que les había comentado, esta sería no exacta, y hasta ahí vamos a parar por este momento el ejercicio. ¿Sale? Esto es solamente una comprobación para que ustedes vayan viendo cómo se realizan estas partes y podamos ir contemplando esas situaciones. Si hay un método para poderlo realizar de manera inversa, pero es más complicado por el momento. Entonces, ahorita solamente nos vamos a enfocar en esta pequeña parte y posteriormente veremos la complementación
de estos, de este tipo de ecuaciones. Entonces, aquí termina el video. Gracias.